Bienvenidos a Dialogando Derecho. Este es su podcast donde yo, Ricardo Cordero Muñiz, abogado fiscalista y director general de la empresa Esancia Business Group, les platicaré de una manera fácil y sencilla temas de índole jurídica y fiscal. El día de hoy, aprovechando que es final de vacaciones, vamos a hablar de paraísos, pero en este caso vamos a hablar de paraísos fiscales, del llamado lado oscuro de las finanzas globales. Hoy no tenemos invitado, hoy vamos a hablar un poco desde la experiencia que hemos vivido en nuestra práctica de la firma, no solamente en cuanto a transacciones internacionales, sino que también en cuanto a transacciones locales, sobre la importancia de los paraísos fiscales en la economía global. Y el objetivo del episodio es explorar qué son, dónde están y cómo funcionan, ¿no? Entonces, pues bueno, entrando en nuestro primer punto, y vamos a platicar un poquito de qué son los paraísos fiscales. Mucha gente puede entender lo que ve en películas y puede interpretar lo que guste. Sin embargo, desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista fiscal, un país o un territorio que tenga un régimen fiscal preferente es lo que se denomina normalmente un paraíso fiscal, que no es necesariamente que no paguen impuestos, sino que tienen una legislación fiscal muy laxa o muy relajada que les permite obtener ingresos con una tasa impositiva muy reducida, o incluso si hay países donde cierto tipo de ingresos o ciertas características de ingresos sí son exentas, es decir, no están gravadas con un impuesto sobre la renta. Creo que vale la pena ahondar en un tema muy importante, que es para lo que están creados los paraísos fiscales o para cómo se están manejando en la actualidad los paraísos fiscales. Tenemos que recordar que el impuesto sobre la renta es un impuesto que se paga por la obtención de riquezas, es decir, cada vez que yo aumento mi patrimonio, una participación de esa utilidad se la tengo que pagar al territorio o al país en el cual obtuve esa utilidad. Ese es el impuesto sobre la renta y funciona así igualito en todo el mundo. En algunos países se llama diferente, pero para efectos prácticos es el impuesto sobre la renta o impuesto sobre utilidades, como lo gusten llamar. Pero tenemos que entender que ese impuesto es el que busca darle la vuelta a los paraísos fiscales, ¿no? Ahí existen dos cosas diferentes que son paraísos fiscales y territorios con baja tributación. Si hablamos de un paraíso fiscal, es aquel país, por ejemplo, Panamá, que ahorita vamos a ahondar un poquito cuáles son y dónde están todos los paraísos fiscales de México y del mundo. Panamá es considerado un paraíso fiscal, ¿por qué? Porque todos los ingresos que provienen del exterior de ese país no pagan impuestos sobre la renta. Sin embargo, todo lo que se genere dentro de ese país sí paga impuestos sobre la renta. Claramente su política fiscal es atraer capitales a ese país. Más adelante vamos a hablar un poquito de los problemas económicos y sociales que esto genera. Pero la idea inicial suena bastante bien, ¿no? No cobremos impuestos por todo lo que pase por este país y la idea es que se quede ahí ese capital, ¿no? Hablando específicamente de Panamá, que es un territorio o un país que conocemos muy bien dentro de nuestra práctica, hemos notado que, o bueno, descubierto, por así decirlo, que el origen de todo esto, pues efectivamente fue el canal de Panamá. Y por lo tanto necesitaban tener un régimen fiscal o una legislación fiscal que estuviera ad hoc con lo que estaba sucediendo en ese país. Panamá es un país chiquitito que tiene entre 3 y 5 millones de habitantes. Sin embargo, pues ya el hecho de que dentro de su territorio tenga más de 1000 instituciones bancarias ya nos habla de a qué se dedica este país. Pero la idea cuál es, decir, oye, ¿puedes yo traer capital de otro país o podemos utilizar la legislación fiscal de un país como Panamá para que se realicen todas las transacciones económicas, aprovechando de que los barcos tienen que pasar por aquí porque está el canal de Panamá? Entonces, muchos países durante muchos años han utilizado este país como un paraíso fiscal, efectivamente, para reducir su pago de impuestos sobre la renta. Pero, pues bueno, las medidas internacionales han
hecho su trabajo y bueno, cada vez se incentiva menos la utilización de paraísos fiscales. Y la diferencia con un territorio de baja tributación lo podemos encontrar, por ejemplo, en la City de Londres, en el primer cuadro, es decir, donde está el Palacio de Buckingham. Ahí es una zona donde se paga menos impuestos sobre la renta por los primeros 200,000 libras esterlinas que se cobren durante un ejercicio fiscal, es decir, un año. Eso está exento, el resto está grabado con una reducción en la tasa impositiva, pero no quiere decir que en todo el país sea la misma situación. Esto tiene algunas connotaciones en las que está implícita la corona, el cómo funciona la monarquía en ese país, que ya serían temas, digamos, harina de otro costal que tendríamos que analizar más a profundidad, pero esa es la diferencia. En un paraíso fiscal hablemos que es todo un país completo que así funciona su legislación, y en el territorio fiscal es solamente una área específica donde una actividad o una cierta calidad de situaciones específicas, ya sea la compraventa o la prestación de servicios profesionales, ya sea que tengan una tasa impositiva más baja o si sean exentos hasta cierto límite. Es decir, están los límites muy claros. Esto no afecta de manera dramática la competencia económica internacional, como si lo puede llegar a hacer un paraíso fiscal. Porque pues obviamente todas las empresas que son lucrativas, o es la idea que sean lucrativas, que obtengan una utilidad, pues no puedes competir contra una empresa que no paga impuestos, ¿verdad? Entonces, eso ahí es uno de los principales puntos que tocaremos un poquito más adelante del tema social. Pasando al siguiente punto, vamos a explicar algunos paraísos fiscales que existen alrededor del mundo. En Europa existe Suiza, Luxemburgo, Mónaco, como algunas de los países que por excelencia se conocen como paraísos fiscales. Eh, Además de esto, es importante ver que en estos países también existe algo que se llama secreto bancario. El secreto bancario no quiere decir que tú puedes ir a depositar el dinero que es un dinero ilegalmente obtenido y que nadie te va a hacer preguntas. Simplemente significa que no se va a revelar tu información a nadie, ni siquiera a una autoridad fiscal, a menos que exista una investigación por blanqueo de capitales, por lavado de dinero o algún delito internacional que implique una investigación de carácter judicial. Si no existe eso, pues ni las instituciones bancarias ni ningún ente de regulación gubernamental está obligada a revelar esta información, pero sí que están obligados a cooperar con los organismos internacionales, la Interpol, la FBI y cualquier órgano de investigación internacional cuando hablemos de este tipo de delitos. En el Caribe, pues todo el mundo sabe por las películas que hemos visto que están las Islas Caimán, está Bermudas, están las Bahamas, que si lo vemos bien, inicialmente pues estos territorios pues pertenecían, por ejemplo Bahamas pertenecía o pertenece todavía a la corona inglesa. De alguna manera es un territorio inglés que está dentro del Caribe. Entonces, si ustedes van un día a las Bahamas, van a notar que pues la moneda, pues finalmente, pues tributa o va sobre las reglamentaciones internacionales de Gran Bretaña. Y bueno, la idea cuál era, pues fomentar el comercio. ¿Por qué? Porque estaban pues a la salida de América y la puerta ya hacia Europa. Anteriormente, pues todo era por barco, no había muchos aviones o no había aviones. Entonces, las islas que estaban en el Caribe eran territorios estratégicos para los comerciantes. Por eso es que las Islas Caimán, Bermudas, Bahamas, pues fueron los principales territorios que dijeron, bueno, aquí va a ser como territorio blanco de nadie, donde pues lo que entra y sale, pues ya salió, ya entró, pero no van a llevar un control fiscal. Que bueno, con el tiempo se fue tergiversando y bueno, hoy en día es harina de otro costal. En el área de Asia está Hong Kong y está Singapur, que si bien son países que también se pueden considerar como paraísos fiscales, tienen unas reglamentaciones mucho más diferentes. Y como estamos viendo poco a poco, mientras platicamos de cuáles son los territorios y paraísos fiscales,
Pues claro, todos los paraísos fiscales están destinados, más que para la prestación de servicios, para la comercialización de bienes. Entonces, estamos viendo que en una época de economía global, como lo fue el siglo XX, a finales del siglo XX y principios del siglo XXI, pues por supuesto que funcionaban los paraísos fiscales y siguen funcionando para la comercialización de bienes. Esa digamos que sería su vocación inicial, probablemente noble, de por lo que fueron creados, ¿no? Y hay otros territorios, otros países como Panamá, Emiratos Árabes Unidos, que pues bueno, son países, por ejemplo, Emiratos Árabes es un país muy rico en recursos petroleros, pero que todo lo necesitan comprar, porque no hay nada, pues es puro desierto, ¿no? Entonces, dicen, necesitamos comercializar, y bueno, al fin es una cultura que se le ha dado muy bien la comercialización, y pues necesitaban un régimen fiscal que compitiera a nivel internacional con sus políticas, digamos, internas, ¿no? Hablando un poco, y pasando al siguiente punto, hablando un poco de cuáles son las consecuencias de los paraísos fiscales, eh, por un lado, sí está lo que ya más o menos habíamos empezado a platicar hace rato, que está el impacto en la economía global. No es lo mismo competir con una empresa que tiene similares materias primas, similares problemas en el reclutamiento, selección de personal, que tenemos más o menos los mismos problemas, podemos competir. Pero ¿qué pasa si una de esas empresas tiene a lo mejor mejores asesores, mejores abogados, mejores profesionistas que le logran eh, encuadrar su modelo de negocios y de alguna manera logran encuadrar este modelo de negocios con un paraíso fiscal? Evidentemente van a poder bajar sus precios, van a poder competir de manera diferente, muy agresiva, y esto podría entenderse como una competencia desleal. Hay grandes marcas a nivel internacional que tienen sus domicilios fiscales en paraísos fiscales, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pues no, o sea, porque tienen los recursos para poderlo hacer. Quiere decir que esto no es para todos, existe una desigualdad económica y social. Si eres rico, pagas muchos impuestos, pero si eres mucho más rico, pues ya tienes acceso a otros privilegios, ya podrías tener acceso a otros medios que poco a poco, como se los he comentado, se han ido desincentivando. ¿Por qué? Porque pues esto ha afectado de manera muy dramática a todos los mercados a nivel mundial. Esto va de la mano con ciertos delitos como es la evasión fiscal. Eh, la elusión podríamos todavía mantenerla porque la elusión fiscal no es un delito, al menos en México no es un delito, pero si huele y se parece a la evasión fiscal, pues yo les diría que mejor no lo hagan. Recordemos que la evasión fiscal lo define en nuestro Código Fiscal de la Federación como aquella omisión de pago de impuestos de manera voluntaria, es decir, que tiene que haber la intención de no pagarlo y obtener un beneficio. Entonces, yo ahí se los dejo como que tengan de verdad muy consciente que, pues bueno, existen los paraísos fiscales, de eso estamos hablando el día de hoy, pero en ningún momento estamos promoviendo el uso de estos, ni mucho menos estamos promoviendo ningún tipo de delitos, ¿no? El tema de la elusión fiscal, a diferencia de la evasión, sí se obtiene igual una utilidad mayor, pero dentro de los parámetros que marca la ley. La evasión es fuera de la ley, es decir, al margen de la ley, y la elusión fiscal es dentro de los marcos de la ley. Podemos platicar algunos casos que hemos litigado con algunos clientes. Uno de ellos fue una empresa que compró un seguro para su maquinaria, una maquinaria muy grande en un puerto muy importante en este país. Pero pues nosotros no sabíamos, bueno, esta empresa no sabía que la aseguradora que contrató tenía una reaseguradora en un paraíso fiscal. Entonces esa reaseguradora
estuvo involucrada en el tema de los famosos Panama Papers en 2015, y dentro de la investigación, pues bueno, salieron todas las empresas que fueron, digamos, los clientes de esta aseguradora. Y pues bueno, tuvimos que defenderla. ¿Por qué? Porque nosotros dijimos, y siempre, a ver, nosotros compramos una póliza de seguro, ahí está, y se dio el servicio, se pagó una póliza realmente, y no el primer año, era quinto, cuarto año que se pagaba, y se siguió pagando con el tiempo. Pero la importancia de este asunto, lo que nos deja de reflexión es, existe la manera de utilizar los paraísos fiscales para la comercialización de bienes y servicios. Sí, sí existe la manera. Tiene que cumplirse ciertas regulaciones muy importantes que normalmente lo marca la Organización del Comercio Mundial, la OCDE. Nos marca cuáles son los requisitos para poder utilizar estos paraísos fiscales de una manera adecuada. Anteriormente era una fiesta porque decías, bueno, pongo mi marca allá y ya me autocobro regalías y las hago deducibles en mi país, ¿no? Pues bueno, no quiere decir que no lo puedas hacer, porque sí es verdad que un país de cualquier parte del mundo puede inventarse una marca y venderla y rentarla. O sea, no te van a cortar tu derecho de ese derecho de crear una marca y rentar o cobrar regalías por el uso de ella. Simplemente la reflexión que nos está dejando la OCDE, y que ya se está aterrizando a todas las legislaciones fiscales del mundo, es: hazlo, pero cumple estos requisitos. No puede ser cualquier importe. Por ejemplo, lo que pagues por regalías de marca, tienes que hacer un estudio de precios de transferencia y un análisis de mercado de cuánto cuesta tu marca y cuánto puedes pagar de renta en función de los beneficios que estás obteniendo por la utilización de esa marca. Esas proyecciones te las puede hacer un economista calificado. Aquí en nuestra firma, en Esancia, prestamos ese tipo de servicios, que son estudios de precios de transferencia y evaluación de intangibles. Por ejemplo, eso podría ser una manera en la que pudieran utilizar estos paraísos fiscales de una manera correcta, porque así lo marca el Código Fiscal. No quiere decir que esté prohibido, simplemente cumple con los requisitos de ley, ¿verdad? Eh, como, como les comentaba, la OCDE es un esfuerzo mundial desde 2014, 2013, y ha venido avanzando. Eh, eh, También el gobierno del Tesoro de los Estados Unidos, a través de porque dijeron, bueno, ¿cómo podemos buscar a los evasores fiscales mundiales? Pues simplemente dijeron, sigue el rastro del dinero. Entonces el gobierno de los Estados Unidos se creó algo que se llama FATCA, que no es más que identificar claramente quiénes son tus clientes cuando eres un banco. Entonces, Estados Unidos le dice a todos los territorios del mundo: oye, ¿quieres tener transacciones conmigo? Que yo manejo una cantidad muy importante de capital en el mundo. No, pues sí, sí quiero. Ah, bueno, entonces tienes que apegarte a los lineamientos que yo te doy para que yo te pueda validar como un banco seguro. Es decir, que tú vas a hacer todos los trámites y todo lo que sea necesario para identificar claramente el origen de los recursos que estás mandando a Estados Unidos a través de tu banco. Esto se traduce a que, pues, no importa que estés en un paraíso fiscal, no importa que estés en la parte que estés, pero si tú quieres hacer alguna transacción con Estados Unidos o con algún territorio que forme parte de Estados Unidos, pues tienes que irte a un banco que tenga relación con ellos. Y ese banco pues te va a pedir quién eres, de dónde vienen los recursos. Tienes que llevar claramente un registro de dónde salió ese dinero, para evitar malos entendidos de que tiene una procedencia ilícita ese recurso, ¿verdad? Entonces, esta ha sido una respuesta internacional que ha funcionado bastante bien, pero que poco a poco se ha venido apagando el uso de paraísos fiscales, porque han aparecido herramientas nuevas, como las criptomonedas, que ya hemos platicado en otros capítulos de esto, pero nunca hemos platicado sobre la utilización que pues se sabe por las noticias que se le ha llegado a dar, ¿no? El manejo de capitales de dudosa procedencia a través de criptomonedas, ¿verdad? Sin embargo,
No por esto quiere decir que haya dejado de haber casos famosos y que haya personas involucradas, muy resonadas a nivel mundial dentro de estos paraísos fiscales. El más reciente y el más sonado de todo el mundo fue en 2015 el famoso Panama Papers, que para el que no lo sepa, se los voy a resumir en lo más rápido que pueda. El famoso Panama Papers no fue más que el despacho de Mossack Fonseca, lo voy a decir como es porque así está en el libro de Panama Papers y se sabe en todo el mundo. Es un despacho enorme a nivel mundial, tenía dos socios, uno en Alemania, uno en Panamá, y utilizaban los beneficios fiscales de Panamá para poder ingresar dinero sin el pago de impuestos a través de un banco alemán que era del otro socio Mossack y tenía obviamente sucursales en Panamá. ¿Qué fue lo que pasó con Panama Papers? Tenemos que entender que en la legislación panameña existe algo que se llama, ya lo que platicamos hace rato, secreto bancario, pero existe otra cosa muy importante del cual no hemos platicado todavía. Hay algo que se llama velo corporativo. El velo corporativo implica que no todas las personas pueden saber quién es el dueño real de una empresa. ¿Quién lo sabe? Pues pueden ser sociedades anónimas, que quiere decir que el propietario de la cuenta bancaria, el propietario de las acciones, el propietario de todos los bienes que representa una sociedad o un fideicomiso, o cualquier persona moral que se constituya en ese territorio, pueden girar libremente. Entonces, pues ¿quién es el propietario de la empresa? Pues quién sabe. Sin embargo, la legislación panameña obliga a los despachos fiscalistas o despachos legales, que son quienes aperturan estas empresas, a que lleven un registro de identificación de quiénes son los beneficiarios finales de esa empresa, al menos cuando los contratan ellos, y tienen que hacer una renovación anual en los registros internos de ese país para saber quiénes están siendo los propietarios de las acciones todo el tiempo, ¿no? Entonces, esta información no se tiene por qué revelar, queda, digamos, en secreto abogado-cliente, pero, pues bueno, hubo una filtración de datos, les vaciaron todas las bases de datos a este despacho Mossack Fonseca, que tiene despachos por todo el mundo, y pues bueno, no solo en Panamá, tenían islas propias, prestadas de amigos, por todos lados. Y bueno, si quieren saber más del tema, los invito a que lean y consigan el libro que se llama Panama Papers. Es un libro blanco con letras rojas. Está muy completa la información que viene ahí. Se revela quiénes están ahí, futbolistas, organismos internacionales como la FIFA, que no necesariamente quiere decir que tengan recursos de procedencia ilícita, simplemente aparecieron en los registros, ¿no? Aparecieron expresidentes de Argentina en el periodo en el que fueron presidentes, ¿no? Esa familia, que es una familia multimillonaria. Entonces, eso viene dentro del libro de Panama Papers. Y pues bueno, ¿cuáles son las repercusiones legales? Pues en algunos países sí está penado poder tener relación jurídica y fiscal y económica con estos paraísos fiscales. Pero hay otros países donde te dicen no está prohibido, pero existen ciertas sobreregulaciones. México tiene firmados ciertos tratados de libre comercio y para evitar doble tributación con muchísimos países en el mundo. Algunos de ellos son paraísos fiscales y obviamente México, en un esfuerzo de evitar el lavado de dinero, la evasión fiscal y todas estas transacciones internacionales ilegales que pudieran llegarse a dar, te dicen no te voy a prohibir que lo hagas porque de verdad tenemos nosotros clientes que sí hacen transacciones reales, naturales, porque sí es su negocio, son sus clientes, sus proveedores están en ciertos países que pues bueno, no tienen la culpa de tener un régimen fiscal de ese tipo, ¿verdad? Sin embargo, solamente es conocer la ley de este lado y de aquel lado, tener corresponsales para poder hacer las cosas de manera correcta, de hacerlo bien, esclarecer todo conforme a lo que marca la ley.
porque si no, pues obviamente puede haber repercusiones legales y pues bueno, las repercusiones sociales podrían ser pues infinitas, ¿no? Una de ellas te vas a un paraíso fiscal y dices, bueno, ¿y a qué se dedica este país? Pues no sabemos, pero hay mucho dinero, ¿no? Y pues bueno, hasta aquí creo que sería nuestro episodio del día de hoy. Creo que quedamos un poquito picados con el tema. Hay muchísima tela de dónde cortar. Eh, Creo que en el futuro cada vez van a ser menos las personas que van a utilizar este tipo de lugares para resguardar recursos. Sí, de verdad considero que ha hecho muy bien los gobiernos de muchos países, organismos internacionales, como lo comentaba yo hace rato, la OCDE, que pues bueno, México al formar parte de la OCDE tiene que alinearse y pues bueno, esa ha sido una de las razones por las cuales a partir de los últimos años ya nos obligan a hacer estudios de precios de transferencia, incluso ya por operaciones con partes relacionadas dentro de México. Eso es muy bueno porque viene a transparentar todas las operaciones. No quiere decir que esté prohibido rentarle a tu primo o a tu papá o venderle a tu hermano o a tu hijo, ¿no? O ser dueño de 20 empresas, no está prohibido. Simplemente la reflexión es, si vas a crecer, si vas a tener un modelo de negocios, piénsalo bien, asesórate correctamente con abogados especializados en temas fiscales y en temas internacionales, si es que vas a tener relaciones internacionales, y vamos adelante. Les dejamos nuestra información de contacto para que nos busquen si tienen alguna inquietud sobre cómo estar, a lo mejor ya están utilizando o ya están llevando a cabo su comercio internacional, pero necesitan a lo mejor una asesoría o saber si lo están haciendo de manera correcta. Con todo gusto, contáctenos a nuestro correo contacto@esancia.com o en nuestra página de internet www.esancia.com. Y pues bueno, hasta aquí nuestro episodio del día de hoy. Les agradecemos a todos haber escuchado este episodio. Escriban todas sus dudas, sus comentarios para que sigamos haciendo más capítulos como el anterior de preguntas y respuestas, que la verdad es que me gustó mucho contestar las preguntas de todos ustedes. Y pues bueno, también agradecemos al equipo de Dimensión 8 por su tiempo y la producción de este podcast. Hasta pronto.